hablásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este damos testimonio todos los profetas, y todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Radio Abba presenta a usted su espacio radial, Enseñanzas del Dios de Israel. Con nosotros, nuestro hermano predicador. Amados hermanos en el Señor Jesús, paz a vosotros. Nuevamente nos es un privilegio poder estar delante de usted llevando lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad lo haremos basado en lo que está registrado en la primera carta de Timoteo, el capítulo número 2, el verso número 4, el cual dice de la siguiente manera: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El título del tema para esta oportunidad: el deseo de Dios para el hombre. Ese es el tema en el cual vamos a estar meditando en esta ocasión y esperamos que sea de mucha bendición y de mucho provecho espiritual para usted, estimado hermano y amigo que nos sintoniza en diferentes partes. Pero antes de entrar en el estudio, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que Él sea quien nos bendiga en esta hora. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, nos disponemos a estudiar tu santa y bendita palabra y queremos que sea tu Espíritu Santo quien nos regale, Señor, esa revelación divina, para que sí, Señor, al hablar de tu palabra pueda ser edificante en los corazones de todos aquellos que la oyen. Te rogamos, bondadoso Dios, pues que así como la oyen, así mismo puedan sentir ese deseo de buscarte a ti, de acercarse a ti, ya que bien es cierto de que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan para que puedan ser salvos. Te rogamos pues, eterno Dios, que tú nos ayudes en esta hora. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El deseo de Dios para el hombre. Los deseos de Dios para el hombre siempre han sido buenos, siempre han sido positivos. Dios nunca ha deseado que el hombre viva mal. Dios nunca ha deseado que al hombre le vaya mal. Desde cuando Dios lo creó, Dios estableció su deseo sobre aquella primera pareja. El deseo de Dios al crear al hombre era para que el hombre viviera por una eternidad, para que el hombre no muriera, para que el hombre gozara de toda la creación que Dios había hecho. Pero al establecer ese deseo, ¿verdad?, de Dios para con el hombre, pues Dios pone reglas, Dios pone normas, Dios pone estatutos, los cuales el hombre tenía que guardar, el hombre tenía que cumplir. Mas sin embargo, como usted, estimado hermano y amigo, conoce, la palabra de Dios dice acá en el libro del Génesis, en el capítulo número 1, en el capítulo número 2, y vamos a leer el verso 15 en adelante, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. El deseo de Dios era que el hombre viviera para siempre. El deseo de Dios para el hombre era que el hombre viviera en una plenitud de vida. Mas sin embargo, Él le pone claro las cosas que tenía que hacer para que se cumpliera ese deseo.
Dios le dice que de todos los árboles que habían en ese huerto podía comer. Mas sin embargo, del árbol que estaba en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comierais, ciertamente morirás. Y usted conoce, amado hermano y amigo, la historia. Que, hermanos, ya el hombre y la mujer, teniendo en claro ya el deseo de Dios para ellos, el hombre pues se ve prácticamente confrontado, se ve seducido por Satanás, por la serpiente, dice la palabra de Dios. Dice que empezó a trabajar a la mujer y la mujer empezó a ponerle atención y de repente la mujer había hecho lo que Dios le dijo que no hiciera, haciendo participante también a su marido, dice la palabra de Dios. Como consecuencia de todo ello, el hombre recibió la expulsión del jardín del Edén y una serie de males que le vinieron al hombre. La palabra del Señor dice en la carta a los Romanos, en el capítulo número 3 y el verso número 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 6, verso 23 dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y en Romanos capítulo 5, versículo 12, el apóstol Pablo dice de esta manera estas palabras: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estimado hermano y amigo, el hombre, por ser descendiente de Adán y Eva, está confinado a la muerte, está confinado a la condenación. Pero ¿cuál ha sido el deseo de Dios para el hombre a través de las edades? El deseo de Dios para el hombre, como dice el apóstol Pablo acá en la carta a Timoteo, donde hemos leído, dice acá, volvemos acá en el texto base de nuestra meditación, dice aquí la palabra del Señor, 1 Timoteo 2:4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios, estimado hermano. Ya he hecho una pequeña introducción de que por el pecado de aquella primera pareja, el hombre está confinado a la muerte, está confinado a la condenación. Mas sin embargo, ahora el Señor dice: yo quiero que todos los hombres sean salvos. Y Dios ha demostrado eso, estimado hermano. Dios lo ha demostrado, que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el relato de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios es que los hombres sean salvos, dice el apóstol Pablo. Y Dios ese deseo no lo ha dejado solo en palabras, sino que ha hecho cosas en las cuales pues Él está concretizando su deseo para el hombre. Y una de las maneras en donde Dios muestra que efectivamente Él quiere que todos los hombres sean salvos es el de haber enviado a su Hijo Jesucristo. Él es el de haber dado a su Hijo Jesucristo. Es el de haber enviado a su Hijo amado a este mundo, para que todo aquel que en Él crea, dice el evangelista, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimado hermano y amigo, el deseo de Dios es que usted sea salvo, que usted obtenga la vida eterna, que usted se libere de esa condenación que ha recibido de parte de su padre Adán y de su madre Eva. Todos hemos pecado, dice el apóstol Pablo, y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Significa eso, carísimo hermano, que todos
debemos de echar mano de la salvación, debemos de acercarnos a Jesucristo, de aceptar ese regalo que Dios nos ha dado, su Hijo amado. Él vino, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice el apóstol Pablo estas palabras, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué le parece? Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deseo de Dios para el hombre? El deseo de Dios para el hombre es que usted, estimado hermano y amigo, sea salvo. Y para ello envió a su Hijo Jesucristo, dice. Y lo envió a ¿qué dice? A morir. Aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros no merecíamos tal favor, aun cuando nosotros no merecíamos recibir tan grande regalo. Todos nos habíamos descarriado, dice el profeta Isaías en el capítulo número 53. Vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo número 53. Dice así de esta manera, el versículo número 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué le parece? Dice que todos nos descarriamos, todos hemos hecho lo contrario a Dios, todos hemos hecho lo contrario a la voluntad de Dios, todos nos hemos rebelado contra la voluntad de Dios. Mas Dios, dice, cargó en él, en Jesucristo, en otras palabras, el pecado de todos nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios está concretizando que el deseo de Él para el hombre es que sea salvo, es que tenga vida eterna. No merecíamos esto. Dice Romanos capítulo 8, versículo 1, capítulo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo estas palabras: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que seamos salvos. Dios desea que obtengamos la vida eterna. Dios desea que nos liberemos de la condenación que hemos recibido de parte de nuestros padres, es decir, de Adán y Eva. Y la manera como nos podemos liberar es aceptando el medio que Dios nos ha dado, el cual es su Hijo Jesucristo, el cual Dios lo dio, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Murió por nosotros, dice, aun cuando éramos pecadores. Si usted y yo, estimado hermano y amigo, creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, de todas nuestras malas acciones pasadas, desde ese momento recibimos la justificación delante de Dios y nos convertimos en hijos de Dios. Y de esa manera nos liberamos de la condenación. Por eso es de que le invitamos, estimado hermano y amigo, a que usted atienda al deseo de Dios, busque al Señor, acepte a Jesucristo en su corazón. Busque las cosas de Dios, porque si no lo hace, entonces está bajo condenación, está destituido de la gloria de Dios. Fíjese que Dios tanto es su deseo que Él nos llama. Dice Juan capítulo 11, versículo 28, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice el Señor así. Mateo 11, 28, la palabra del Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué importante, ¿verdad? Que el deseo de Dios es
que seamos salvos, y Él envía a su Hijo Jesucristo para que nos libere de la condenación, para que nos justifique delante de Él, y luego Él viene y nos está llamando. Dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, dice, y yo los voy a hacer descansar. Venid a mí, dice. El Señor nos llama, estimado hermano y amigo. Y que el apóstol Pablo dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el deseo de Dios. Ese es uno de los deseos que Dios tiene para el hombre, que sean salvos. Y por eso Él nos llama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice Juan capítulo 6 versículo 37, dice así, mire, estas palabras, el Señor Jesucristo dice así: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. ¿Qué le parece? El Señor a nadie rechaza. El Señor a nadie desprecia. El Señor a todos los está llamando. No importa la condición en la que se encuentra, no importa que sea un borracho, no importa que sea una prostituta, no importa que sea un ladrón, no importa que sea un afeminado, incluso. El Señor lo llama. El Señor lo invita a que venga a Él, y Él, dice, lo va a hacer descansar. En otras palabras, le va a quitar todos esos malos hábitos. Si es borracho, va a dejar de ser borracho. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a transformar, el Señor lo va a cambiar. Si es prostituta, una mujer de la mala vida, el Señor la va a transformar, la va a cambiar, la va a hacer útil para su servicio. Si es un afeminado, el Señor lo puede cambiar, porque el Señor transforma vidas, el Señor cambia vidas. Por eso es que el Señor dice aquí: venid a mí todos, dice, no está encerrando a un grupo de personas en especial, no todos. Alguien dice: yo no busco las cosas del Señor porque yo soy muy malo. Pues a usted lo está llamando el Señor, estimado hermano y amigo. El Señor dice: yo no he venido por los que están sanos, dice, sino por los que están enfermos. El Señor quiere que el hombre se acerque a Él para Él cambiarlos, para Él transformarlos. Y el Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que a mí viene, yo no lo menosprecio. El que a mí viene, yo no lo rechazo. Todo esto, ¿por qué? Porque Dios quiere que el hombre sea salvo, según lo que hemos leído en la primera carta a Timoteo, el capítulo 2 y el verso 4. Dios quiere que el hombre sea salvo. Así que, estimado hermano y amigo, le invitamos para que usted busque al Señor, para que usted se acerque al Señor, para que usted busque tener ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo, y que de esa manera sea salvo, obtenga la vida eterna. Dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la palabra del Señor así, mire. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué le parece, estimado hermano? Estimado amigo, el Señor está a la puerta y está llamando, está tocando, está tocando a esa puerta para ver si usted le da entrada a Él. He aquí yo estoy a la puerta, dice, y dice ahí, y llamo, dice el Señor. El Señor está llamando, porque Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere que nadie se condene, Él no quiere que nadie sufra el castigo que está determinado para el final de los tiempos, donde el Señor dice que va a destruir a todos los que hacen iniquidad, a todos los que hacen pecado. El Señor no quiere la muerte de nadie. Por eso es que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, el capítulo 3 y el verso 9, dice el apóstol Pedro esas palabras: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento. Por eso es que Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se pierda nadie. Dios no quiere que se condene nadie. Dios no quiere que nadie sufra el castigo final, sino antes bien Dios quiere que todos sean salvos, y por eso es que nos está llamando. Por eso es que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos la justificación delante de Él. Ninguno de los que nos acercamos a Él nos vamos a acercar porque somos buenos. No, nos vamos a acercar a Él porque nos consideramos malos, y que el único que nos puede cambiar, nos puede hacer buenos, es el Señor. Ninguno es justo. Todos los que estamos dentro de los caminos de Dios, no estamos acá porque hayamos sido justos, ¿ya? No, éramos injustos. Iniquidad era lo que había en nosotros, pero el Señor con su poder divino nos ha justificado, nos ha cambiado, y ahora somos hijos de Él. Pero eso se dio cuando nosotros atendimos el llamado, cuando Él nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando Él dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Y cuando Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Estimado amigo, usted que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, usted que todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor, le invitamos para que lo haga. El Señor a nadie desprecia, ya lo hemos leído en Juan capítulo 6:37. El que a mí viene, dice, yo no le echo fuera. Busque al Señor así como está, así como se encuentra, búsquele. Búsquele y el Señor le va a cambiar, el Señor le va a transformar. Pero no se cierre las puertas usted solo, porque alguien dice, no, es que yo soy muy malo, es que yo estoy arruinado, es que yo soy el hijo del diablo, dice alguien. No, estimado hermano, usted es criatura de Dios, usted es creación de Dios. Y el deseo de Dios para usted es que sea salvo, es que obtenga la vida eterna. El enemigo es el que quiere que nosotros nos perdamos. Él sí quiere que nosotros nos condenemos. Él es el que pone esos pensamientos, ¿verdad? De que soy malo y que por eso no busco al Señor. No, el enemigo es el que quiere. Mire lo que dice aquí Juan capítulo 10, versículo número 10. Dice así, Juan 10:10, dice la palabra del Señor, estas hermosas palabras. Dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? Eso es lo que dice Jesús. El ladrón no viene para matar y destruir, para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo: matar, hurtar y destruir. Mas sin embargo el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le invitamos, estimado hermano, para que busque al Señor, para que ya no le siga cerrando las puertas al Señor. El Señor desea que todos sean salvos. Así lo hemos leído aquí en la carta primera a Timoteo, y el capítulo 2 y el verso número 4, que dice a la letra así. Mire cómo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos. El deseo de Dios para el hombre es que el hombre sea salvo. Número 2, ¿cuál es el deseo de Dios para el hombre? Aquí dice el verso, mire, y vengan al conocimiento de la verdad. El otro deseo de Dios para el hombre es que el hombre venga al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Podríamos preguntarnos. ¿Cuál verdad? La verdad, carísimo hermano y amigo,
la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la palabra del Señor. Ese es el deseo de Dios, que todos vengan al conocimiento de la palabra de Dios, para que la pongan por obra, para que la practiquen tal y como ella dice, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es necesario conocer la verdad, estimado hermano. ¿Por qué razón? Porque ahora en día existe la falsedad. ¿O cree usted que no existe la falsedad ahora en día? ¿Cómo no? Existe la falsedad, no solo en términos así materiales, digámoslo así, sino también en términos religiosos. Existe la falsedad. Mire ahora, estimado hermano y amigo, ¿cuántas iglesias, cuántas organizaciones existen? La pregunta sería, ¿todas tienen la verdad? Lamentablemente no. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo número 2, el verso 1 al 3. Dice el apóstol Pedro estas palabras. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino, oiga bien, póngale atención a esto, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué le parece, estimado hermano? Existe la falsedad religiosa. Existen miles y miles de congregaciones, de iglesias, de diferentes denominaciones, de diferentes grupos religiosos, pero no todas tienen la verdad, fíjese. No todas tienen la verdad. ¿Por qué? Porque aquí la palabra del Señor dice que hay falsos profetas, los cuales, dice, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y dice más, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa del cual, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Es de tener un gran cuidado, estimado hermano y amigo. Es de tener un gran cuidado para que usted y yo, si vamos a cumplir vamos a tomar en cuenta el deseo que Dios tiene para nuestra vida de salvarnos, lo debemos de hacer en el lugar indicado, en la iglesia que Cristo fundó, en la iglesia que Cristo estableció. Esa iglesia, como ya hemos dicho, es la iglesia de Dios, que nació en el año 30 y que su fundador fue nuestro Señor Jesucristo, y que sus primeros miembros fueron los 144,000 y 100% judíos. Sí, estimado hermano, allí se encuentra la verdad, en la iglesia de Dios, y ese es el deseo de Dios, que todos vengan al conocimiento de la verdad. De allí vamos a ver que existe falsedad religiosa. Cuando nosotros empezamos a estudiar las doctrinas, las enseñanzas que implementan los diferentes grupos religiosos. Y esto no se hace con la intención de desvirtuar a nadie. La verdad es de que el enemigo es el que se ha encargado de introducir mentira, de introducir engaño, para que el hombre a su manera pretenda de que va a alcanzar la salvación haciendo las cosas que hace. Mas sin embargo, aquí la Escritura dice de que el camino de la verdad será blasfemado.
Por eso, porque existe la falsedad religiosa. Entonces, pero nosotros debemos de tomar en cuenta que el deseo de Dios es que conozcamos la verdad, es que conozcamos la verdad de Él, la cual es pues su palabra, su enseñanza, su doctrina. Esa es la verdad de Dios, la que Él ha dejado plasmado en su santo libro. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos profetas, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Qué le parece, estimado amigo? ¿Qué le parece? ¿Verdad que existe la falsedad? Sí, existe la falsedad, pero el deseo de Dios es que conozcamos la verdad. ¿Y cuál verdad? Hemos dicho, la palabra de Dios. O sea, que lo que nosotros creamos, la Escritura dice, es verdad. Todo lo que la palabra Escritura dice es verdad. Todo lo que la palabra de Dios dice es verdad, y en eso debemos de creer, en eso debemos de perseverar, en eso debemos de persistir, eso debemos de proclamar a los demás, eso debemos de enseñar a los demás. Como por ejemplo, estimado hermano y amigo, usted alguna vez habrá escuchado, ¿verdad?, de que Jesucristo murió viernes y resucitó domingo. Esa es mentira, esa es falsedad, según lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios enseña de que Jesús murió a la mitad de la semana, según lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Allí dice la palabra de Dios que Jesús murió a la mitad de la semana y que resucitó el sábado en su parte final. Porque Jesús, cuando a él le pidieron señal acerca de su mesianidad, dice que Jesús les dice en Mateo capítulo 12, 40, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada sino la de Jonás profeta. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y ahora en día se oye decir de que Jesús murió día viernes y resucitó domingo. Pregúntese usted o preguntémonos, ¿se cumplen los 3 días y las 3 noches si creemos que Jesús murió viernes y resucitó domingo en la madrugada? Pregúntese usted, haga la cuenta, estimado hermano y amigo. ¿Verdad que no? Pero ¿por qué es que ahora muchos enseñan eso? Porque la misma palabra de Dios dice, por esto son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y allá el apóstol Pedro dice que harán mercadería de vosotros, dice. Así dice el apóstol Pedro aquí en la lectura que hemos tenido de segunda de Pedro 2, del verso 3, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, dice. Oiga, con palabras fingidas. Entonces, eso es para señalar un tópico, un aspecto, la muerte y resurrección de Cristo. Es mentira eso que Jesús murió viernes y resucitó domingo, como eso también de que el reino de Cristo va a ser en el cielo. Esa es otra mentira, porque Jesucristo, cuando él estuvo acá en la tierra, en Mateo capítulo 5, cuando él dio el sermón del monte, él dice así, mire, en Mateo capítulo 5, versículo 5, dijo Jesús así, mire:
Bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y en Lucas, dice, estimado hermano, en Lucas capítulo 1, vamos a leer en Lucas capítulo 1, dice allí el anuncio del ángel, dice allí el capítulo número 1 y el verso número 32, dice así, mire. Voy a leer el 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y el verso 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué le parece? Pero ahora en día se oye decir que los cristianos, cuando Jesús venga, Él nos va a llevar para el cielo y que allá vamos a ir a vivir y que allá vamos a vivir por una eternidad. Y que vámonos para el cielo y que a todos, ¿verdad? Se oye que predican acerca de esto, pero ¿es verdad eso? El apóstol Pablo dice, y que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar al conocimiento de la verdad, estimado hermano y amigo? Siendo perspicaces, siendo nosotros bastante cuidadosos, ¿verdad? No a todo lo que escuchamos que se dice por diferentes medios, ¿verdad? Diferentes predicadores, no a todos le debemos de decir amén. ¿Por qué? Porque la falsedad religiosa existe ahora en día. Eso lo hemos comprobado por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para conocer la verdad, para cumplir con ese deseo que Dios tiene para con cada uno de nosotros? ¿Cómo, estimado hermano? ¿Cómo podemos hacer para conocer la verdad? Bueno, la palabra del Señor dice acá en Hechos, vamos a leer aquí en Hechos capítulo número 16, vamos a leer, si no me equivoco, Hechos capítulo número 16, vamos a leer, es el capítulo número 17, vamos a leer el verso número 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué le parece? ¿Cómo eran los hermanos en Berea? Dice ellos que no se dejaban ir por todo lo que oían de parte del apóstol Pablo. Dice que estos hermanos, dice que ellos recibían la palabra con toda solicitud, es decir, con mucha atención. Si es posible, quizás tenían algo en que anotar los versículos, los textos que el apóstol Pablo daba, y ellos al llegar a sus casas llegaban a repasar lo que el apóstol Pablo había hablado, para comprobar si lo que el apóstol Pablo decía era cierto. Pero ahora no, ahora muchos solo vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos a escuchar, y todo lo que el predicador dijo, amén, amén. Y muchas veces no nos damos cuenta de que no nos están enseñando la verdad, sino que nos están enseñando quizás algo que está fuera de la palabra de Dios. Y es de esa manera como nosotros podemos conocer la verdad de Dios. Es de esa manera como nosotros podemos llegar a cumplir con el deseo de Dios, el cual es que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, siendo nosotros curiosos, siendo nosotros inquisitivos, es decir, en otras palabras, investigadores. Que no nos quedemos solo con lo que nos dicen, sino que escudriñemos las escrituras. Así lo dijo Jesús.
Así lo dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús así lo dijo, estimado hermano y amigo, y nosotros le invitamos para que lo haga. Jesús así lo mencionó, que escudriñáramos la Escritura, pero ahora no se hace eso. Ahora solo nos dejamos ir por lo que nos dicen. Solo nos dejamos ir por lo que nos mencionan. Así dice, mire, Juan capítulo 5, versículo número 39, dice así. Versículo 38 dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Verso 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está la parte importante. Ahí está la parte importante. Hay que ser inquisitivos, hay que investigar, hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la Escritura. ¿Ha escuchado usted ahora en día, estimado hermano y amigo, que se oye decir que hoy ya no hay que guardar mandamientos? Que hoy ya no hay ley que cumplir, que ahora estamos por gracia y que ahora ya no hay que andar guardando el sábado. ¿Ha escuchado usted eso, estimado hermano y amigo? ¿Verdad que sí? Casi todos hablan de eso, de que ahora ya no hay que andar guardando mandamientos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Mire, cuando uno estudia la palabra de Dios es como se da cuenta de estas cosas, es cuando uno conoce la verdad. Pero cuando uno no escudriña la Biblia, uno a todo le dice sí, uno a todo le dice amén, aunque aquello sea falso, aunque aquello no sea verdad. Mire lo que dice aquí la carta primera del apóstol Juan en el capítulo número 2. Primera carta de Juan, el capítulo número 2, el versículo número 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Porque el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Qué le parece, estimado hermano? Que en realidad a veces nosotros pues nos descuidamos en esa parte. No, debemos de leer la Biblia, debemos de leer la Escritura, porque de esa manera es como vamos a llegar al conocimiento de la verdad. De otro modo no. Si usted solo llega al culto, a la iglesia, y va, y ahí él predica, usted solo lo va a oír y se queda con todo lo que él le dice, y no va usted a investigar si aquello que él le dice es verdad, entonces usted puede hacer que esté creyendo en algo que no dice la palabra de Dios. Y por eso, aunque usted haya aceptado a Jesucristo, aunque usted haya aceptado la justificación del Señor, aunque usted quizás se haya bautizado, aunque usted quizás haya atendido el llamado del Señor que le hace para la salvación, ¿verdad? No va a ser salvo, no va a obtener la salvación. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad, no tiene el conocimiento de la verdad. Fíjese que Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo número 21, Jesús dijo estas palabras. Mire cómo dijo aquí Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces os declararé: nunca os conocí, apartado de mí, oh hacedores de maldad. ¿Qué significa esto? Que van a haber algunos que habrán aceptado a Jesús en sus corazones, se habrán bautizados, ¿verdad? Pero en aquel día van a salir reprobados. ¿Por qué será? Porque no tenían la verdad.
porque no tenían el conocimiento de la verdad. Entonces por eso es que el apóstol Pablo, acá en la carta a Timoteo, donde empezábamos, él dice, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos y lleguen, dice, al conocimiento de la verdad. Y lleguen al conocimiento de la verdad. Y dice más, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, dice el apóstol, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo decía, hay un Dios y un solo mediador. Y se ha fijado usted que ahora hay muchos que enseñan que hay varios mediadores. Hay quienes que tienen a varios mediadores, varios intercesores. Esa es falsedad. Aquí la Biblia dice que solo hay un mediador. Entonces, estimado hermano y amigo, quiero ir terminando ya con lo que es este hermoso consejo de la palabra de Dios, haciendo énfasis en que si nosotros vamos a aceptar la salvación que Dios nos está ofreciendo, lo hagamos en el lugar indicado. Lo hagamos en el lugar indicado. Lo hagamos en el lugar donde está la verdad, en el lugar donde está el conocimiento de la verdad doctrinal. Porque si no, puede ser, ¿verdad?, que usted haya atendido el llamado del Señor Jesucristo, lo haya aceptado en su corazón, se haya bautizado, quizás hasta sea un predicador, hasta sea un profeta, hasta sea un buen artista en lo que es la alabanza a Dios, pero si no tiene la verdad, lo sentimos mucho. Pero la Escritura dice que no va a poder ser salvo, no va a poder entrar a la vida eterna, no va a poder coronar su carrera, porque es bien importante, sí, aceptar a Jesucristo como nuestro medio de salvación. Es bien importante aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Es bien importante aceptarle a Él en nuestras vidas, ¿verdad? Pero también es bien importante conocer la verdad, conocer lo que el Señor ha dejado plasmado en su Santa Escritura, ¿verdad? Así es que debemos de ser más curiosos, más investigadores de las palabras de Dios para no dejarnos engañar, porque ¿quiénes van a ser salvos? ¿Quiénes van a cumplir con el deseo de Dios? Aquellos que conozcan la verdad. Llegamos hasta acá con esta meditación de la palabra de Dios, esperando que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su palabra en vuestros corazones y paz a vosotros. Amigo, amiga radioyente, hay 4 verdades que pueden transformar su vida, sin importar cuál sea su situación. El amor de Dios, el llamado de Dios, el perdón de Dios y tu decisión. Por ello Jesús dice, al que a mí viene, no le echaré fuera. A partir de hoy usted puede tomar su decisión por Cristo, pero también puede congregarse con nosotros en la iglesia de Dios más cercana a su comunidad.
Sin conductor, sin él nada soy, sin él sería nada, como un río sin agua, sin su cristalino correr, sin él nada soy. Sin Jesús solo soy ayer, ¿qué pasó? Sin Jesús solo soy la tormenta que dejó. Él es el aire